Ajá, lo que estoy diciendo es de que no confundamos estos conceptos, ¿sí? Los campos de concentración, todas esas cosas tienen origen en el mundo clásico grecorromano, ¿sí? No, 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 por Los favor, por ahí no primeros, voy a Sí, pasar, lo siento, mira, no, yo, eso no, por mira, ahí de no voy a verdad, pasar. no ya, se dejen Mira, me he ideologizar leído tanto, toda se la lo digo con todo historiografía vida respeto. y por sí, haber sobre la eso, y De guerra, eso verdad nada que mira, más ningún ya, historiador lo ya ha la están dicho. la cagando primera, horrible. el primer campo de concentración que se registra fue en la Eso guerra es del falso, Peloponeso, eso es falso. No hay ¿sí? ningún La guerra. historiador. Conozco la historiografía inglesa, la americana, la europea de casi todos los países y ningún autor dice eso. ¿Me va usted a decir que hay un campo de concentración en el mundo antiguo? ¿En serio? Sí, la influencia del Va, mundo por culo. clásico en la violencia del siglo XX, ese es Pero el eso qué título del tiene que libro, lo ver. pueden leer, es No, Es me muy cierto, parece muy bien. interesante. mira, Eso, mira, no hay todo nadie No, que pero comenzó es un con respalde el esa absurdo tesis. eso, cristianismo. porque incluso en esa Vito, época había pero No, miren, civilizaciones a de ver, Oriente y pero nada el tiene que ver con origen del, a Occidente. ver, miren, No nos el estamos origen, Ahora le escuchando, vamos a echar la culpa a los chicos. Yamnaya, que o eran sea, el chinos. Omar, origen a del ver, fascismo en sí Ah, Vito, nace en España. si le ¿Por damos qué la nace en palabra a España? no nace Omar, en pues nace en España. En España. habla. España, El fascismo en nace en España España. Pero Hasta si el ahí. suceden fascismo dos nace en factores Italia con muy Mussolini, pero importantes. ¿qué estás diciendo? No, te voy a explicar. No, Te no, voy a no. explicar. Cítame, El origen Tiene cítame, del raíces en fascismo España en el pero siglo tiene cítame, pero origen XIX. en cítame España autores, cuando Dale cítame los nomás. autores que reyes sean referentes del españoles fascismo Por que digan que favor. nace en expulsan España. a los musulmanes y cuando los reyes católicos No tiene que ver expulsan a Pero ¿qué los absolutamente tiene que nada. judíos. eso? Chicos, es que no se escucha, no nos estamos entendiendo. Amigo de color sospechoso, todos hablando a la vez. ¿Te paso, Amix, o cómo? Sí, amiga, o tú Hay que, ocupa mi tiempo. yo ya no yo me perdí, ya no supe ni qué. Están discutiendo sobre algo. No entendí, yo tampoco. Déjame pasarte, ya no sé ni cómo hacer esto. Ahí está. Ok, estamos hablando de la inspiración detrás de esas legislaciones de exterminio, de dónde viene esa cultura y cómo se garantizó la continuación del exterminio cuando estos territorios pasaron de un llamado virreinato español o el imperio español hacia las repúblicas. El factor de su sucesión son las órdenes católicas, que eran la raíz original de estos pronunciamientos, de esos decretos de conquista, de aniquilación y de negación a la autodeterminación de los pueblos indígenas por legislación, por decreto oficial de un estado, imperio romano. Entonces, eso viene a través esa cultura de quitar la cabeza a los que resisten. Otro pensamiento viene de los etruscos. Es una cultura del fascismo, del fascis. El fascis originó con los etruscos. Y esa simbología representa el poder de un Estado para quitar la cabeza En fin, ya se te acabó el tiempo, no independiente escuchamos lo último que dijiste. de... Pues es que como que se fueron mucho del tema, ¿no? Y creo que Sí, están habiendo muchos anacronismos, ¿no? Porque no sé si Luis o alguien sepa, ¿no? No recuerdo qué autor era, si era Humberto Eco o Gramsci, mencionaba que para el fascismo se requieren unos puntos muy específicos, eran 14, ¿no? Eran 14, ¿no? El culto a la muerte, el culto a políticos, el totalitarismo, entre otros puntos, ¿no? Pero no sé, o sea, no tengo mucho que decir, o sea, creo que se fue mucho el tema, ¿no? Sí, lo mismo pienso. Nos desviamos tanto del tema que yo ya no sé ni de qué estamos hablando. Así que pues quieres pasar el tiempo, Va. va amiga. Ya, gracias. Bueno, lo que la amiga dominicana está diciendo es que ella está viendo una raíz en la Europa actual que viene desde la antigüedad, pasa por la época del imperio colonial
y llega hasta el presente. Esa raíz, yo entiendo cómo ella lo está expresando, yo sé que el fascismo es otra cosa, son otros fenómenos, son fenómenos actuales. Muy bien, pero es que ella está, hay que entender que ella está percibiendo un acto de violencia, todo cuanto se le ha dado a Europa desde Egipto, desde Asia Menor, desde China, todo cuanto ha adquirido Europa por robo o por herencia, por transmisión, por difusión, por como fuera, todo Europa lo ha empleado en guerra. Yo veo que, por ejemplo, Knossos perdón, en Creta hubo un periodo eh, minoico, si no recuerdo mal, hubo un periodo pacífico, pero fuera de este periodo pacífico que parece que eran etnias europeas, fuera de esto, toda la historia de guerra es terrible, es realmente terrible. Es terrible antes de la colonia, insisto, la colonia no empieza la violencia europea y persiste después de la colonia, se matan entre ellos las guerras mundiales, vean por favor. Entonces yo les sugiero, el Sabe Vox es un canal de un suizo que conversa con un africano, conversa con un chino, conversan ellos por qué Europa es así. Yo les sugiero, les puedo pasar si quieren el enlace, y un poco estoy ligando los pensamientos con la hermana dominicana de por qué esta violencia. Yo no lo puedo atribuir a los genes de ninguna manera, pero hay un algo histórico que ha ocurrido que está sosteniéndose. Eso es lo que yo planteo, ¿ya? Eso es lo que yo planteo y hermanos españoles, por favor, no se ofendan, todo hay que discutirlo. Yo siempre estoy siendo crítico de la historia de mi país, soy crítico de la violencia que hubo aquí, ¿ya? Pero con ojo, con cabeza fría, por favor, tómenlo bien. Me es indiferente cuando se usan falsedades y burdas mentiras, me es absolutamente indiferente. Usar esos anacronismos tan bestiales es que, vamos, no sé si reírme o correr la maratón de Nueva York. O hablar de que un símbolo que utilizaban los etruscos o utilizaban los romanos signifique que eso es que el fascismo tiene su origen ahí, es totalmente absurdo. Segundo, hay guerras desde el neolítico, el epipaleolítico, neolítico, sumerios, acadios. ¿Eso significa que esa gente son europeos y son fascistas? Evidentemente no. Toda la bibliografía sobre el fascismo, que es uno de los temas por profesión que me leí en su momento y he seguido leyendo, ese tipo de teorías son absolutamente falsas. Como bien decía Hatt, leer a Humberto Eco Los 14 puntos, que es un texto muy breve, donde explica perfectamente qué es. No es lo que están diciendo aquí, no tiene nada que ver. Es una especie de aberración absurda y no es porque yo sea español, como podía ser perfectamente de Júpiter, es que no tiene nada que ver. Se están mezclando churras con merinas, se habla del Vaticano como si fuera un ente medieval cuando se creó en el año 1929 como ente político y antes se llamaba de los estados pontificios, se mezcla el Sacro Imperio Romano Germánico que no tiene nada que ver, o sea, una cantidad de patadas a la historia que en cualquier sitio que te examinaran de historia te suspendían hasta el día del juicio final. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No, si yo me da igual que me quites o me des puntos. Lee historia, lea profesores de historia, puedo citar 50.000 libros o ese inexistente Corona de Castilla y León. Válgame el cielo. Sí, lo que quería especificar, ¿no? Un poco es de que mm, el nazismo, sí, sobre todo, tiene origen en España y voy a explicar por qué. Cuando el Imperio Católico Apostólico Romano se afianza en España, en lo que hacen los reyes católicos en primera instancia es limpiar España, ¿sí? Limpiarla de musulmanes a través de la guerra y limpiarla de judíos. Los reyes católicos expulsan a los judíos y aparece ahí una figura que se llama el antisemitismo político, porque se va a coger esto para culparlos de deísmo, que es matar a su propio Dios, y perseguir y quemarlos vivos. El antisemitismo tiene origen en España, el antisemitismo político. Lo que pasó en 1941 es simplemente el resultado de 500 años de antisemitismo. O sea, Hitler lo único que dijo, ¿saben qué? Vamos a acabar esto, porque la idea de Hitler
era mandar a los judíos a Madagascar. Pero pues hubieron personas peores que Hitler y dijeron, ¿sabe qué? Pues eliminemos el problema. Todo lo que hicieron los zares, los reyes alemanes, los reyes españoles, fue simplemente expulsar, como lo hizo Tiberio. No, nosotros vamos a acabar con el problema. Pero esa figura política de perseguir a un pueblo nace directamente en España. Entonces, la concepción de establecer lo blanco como foco central de la historia nace en España. Y eso es algo que no se puede negar. Eso. Bueno, de verdad que a veces uno tiene que escuchar a algunas personas y aquí uno se tiene que plantear a veces si la democracia de verdad es buena y si todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión de verdad. Primero que el fascismo nace en España en 1492 con la expulsión de los judíos con Isabel la Católica. De verdad que todo el que me conozca sabe que yo no soy un defensor de España, pero decir eso ya de verdad que, bueno, no sé, eso te vuelves un meme directamente, ¿verdad? O sea, imagínate decir que porque expulsaban a los judíos, una cosa que era común en la Europa medieval, porque sí, es cierto, existía el antisemitismo, pero era el antisemitismo medieval, no un antisemitismo como lo podríamos entender hoy en día o un antisemitismo nazi, o sea, que de verdad es una locura. Y lo otro, que los nazis, que digo, que los romanos eran fascistas porque utilizaban el símbolo del facho. Señora, de verdad, yo les digo, yo les recomiendo algo, todos tenemos nuestras ideologías políticas, derecha, centro o izquierda y todo lo que tú quieras, pero de verdad, no mezcles tanto la historia con la política de manera tan descarada y digas que utilizar el símbolo del facho es un símbolo fascista, porque entonces utilizando tu patética lógica de verdad argumentativa, me estás diciendo que la República de Colombia, creada en 1819, fue fascista porque tenía símbolos romanos que, adivina qué, luego Mussolini los utilizó para el fascismo. No, Mussolini lo que hizo fue coger símbolos de la época romana y bueno, adaptarlos a su visión del fascismo, pues, y ya, no tiene nada de, o sea, a ver, no quiero decir que no tiene nada de malo, sino que simplemente Mussolini cogió ideas que ya estaban de antes, que para los romanos no representan andar matando judíos ni andar reventando tiendas de judíos, ¿vale? O sea, eso es importante que lo comprendan. Y además que los símbolos para cada grupo representan cosas distintas, porque otra cosa, otra locura que tú estás diciendo es que el fascismo es matar. Bueno, yo me imagino que en República Dominicana los nativos que habían ahí vivían en paz, en absoluta armonía, ¿no? No se mataban entre ellos también. Entonces, si matar es fascismo, entonces todo el mundo es fascista. El fascismo lo tenemos en la naturaleza, porque como mencionó el español LR, ya desde la época del Homo sapiens nos matábamos entre nosotros. Por favor. Hola, buenas noches. Puntualmente lo que me gustaría agregar es que me parece un error terrible querer caer a través de una semántica argumentativa, o sea, porque tienen un sesgo ideológico, un desconocimiento a través de la doctrina. La realidad es mezclar temas respecto de cómo se generaron o cómo hoy en día está compuesto la división de política de los países en el mundo. Tienen que entender, señores, que se debe a través de los imperios y no se trata. Por eso el problema es anacrónico, porque incluso hacen lecturas con ojos de la actualidad, cuestiones totalmente que están ajenas a la historia actual. No podemos hablar con tanta liviandad respecto de lo que cuestiones propias a una cuestión de la generación propia de los etruscos, de Roma, o hablar de esa sandez respecto de la pica. ¿Qué tiene que ver? En el norte de Europa también sacrificaban a aquellos que estaban supeditados a las directrices de los que controlaban. Y después hablar respecto de que España hablan con tanta liviandad respecto del fascismo. El fascismo es un pensamiento, no tiene nada que ver con eso. El fascismo es un pensamiento como el comunismo y demás. Sus inicios fue a través de Mussolini, porque fue en Italia el fascismo. Nadie me va a contar eso. Y estaría bueno que cuando toquen esos temas puntualmente dejen sesgo subjetivo de lado y realmente acudan a libros, ¿no? Porque están hablando, no solamente que están tocando cuestiones tópicas que nada tienen que ver unas con otras. Y lo más triste es que agarren y no se dan cuenta de que están sesgados. España no llegó acá para matar a nadie, que pudo haberlo hecho en algunos casos. Llegó porque estaba buscando un camino a las Indias y después, bueno, se pudo apropiar del lugar y se apropió y, bueno, agradezcan lo que le damos a ese país. De hecho, estamos hablando en el idioma español, ¿no? Voy a dejar con Pues ese gracias, comentario. Voy a dejar a ustedes que quieren negar esas el cosas. racismo Luis, político yo empezó comencé en a el siglo hablar XVI, antes es de una tú. aberración. Entonces,
No hay deja de ningún, ser una no persona hay inculta. absolutamente ningún Déjame historiador, expresarme. ningún Tú no historiador tienes que que diga hablar eso, por encima de porque mí cualquier para persona medianamente entonces no informada dejar a los sabe que son demás persecuciones personas de religiosas. escucharme. Segundo, Tú Fernando temes el que estoy Católico era hablando de la raíz verdad, por judía, eso por tú esa me regla de tres, interrumpes. Por Fernando el eso, Católico tendrían entonces que yo haberlo voy a matado. O seguir sea, hablando la aberrante, verdad. totalmente Yo voy aberrante. a seguir hablando exactamente y puedo dar ejemplos, porque mientras Sí, sí. ustedes quieren decir que el fascismo viene de Mussolini, pero no estamos hablando de una política, estamos hablando de una cultura. Cuando se habla de desarrollo de leyes, Lea de Humberto Eco, por favor, y legislación, no haga el ridículo. no, espérense, porque cuando estamos hablando de leyes, por ejemplo, la ley romana, la ley griega, la ley francés, o sea, Usted el no ha leído un derecho, libro de cómo, historia en su mira, vida. con la forma en que se formula el derecho, se trata de la cultura de la ley, se trata de la cultura. Entonces, tú estás hablando, espérense, tú estás hablando de la Me fumo el historia, cigarro y de me la voy, porque esto ya me política, aburre. pero eso no Ya se trata de meter la churras con política, merinas me parece vergonzoso. Luis, porque la política del Imperio Español, Lea claro Humberto que Eco, hija, no lea va, Humberto Eco, que no, tampoco... mira, El texto de Luis, Humberto tú Eco siempre no tiene quieres más de hablar 20 por páginas. encima de mí. Ahí te ¿Por puedes qué? desasnar. Porque tú Que estás sí, hija, que sí, teniendo que eres muy la cabezona, todo lo que tú realidad. quieras. Tú no quieres realizarte como tú no estás Y a mí me bien. paga el Mira, Vaticano, y a mí me paga el la Vaticano. política, la O sea, no política del podemos, Imperio no podemos Español. hacer anacronismos, o sea, como te lo dice, como No, te lo dice, eso no es es anacronismo, eso anacronismo no tiene nada porque que ver con no es Humberto, es ningún que para hablar anacronismo, eso no es ningún anacronismo, no es ningún es anacronismo, anacronismo, vieja, no porque es los ningún 14 puntos que plantea anacronismo, no es Humberto Eco cierto, ¿Pueden porque silenciar a estamos la señora, por hablando favor? de los constantes, decir que las No órdenes deja hablar a nadie. católicas siguieron No deja hablar existiendo, a nadie, las por favor, mismas deje órdenes hablar. católicos que tenían como su deber de Me cumplir voy a ir de con este los chat y no voy a decretos volver en del la puta mismo vida con Vaticano o una del sede señora así. de ¿Cómo Roma, crees, de la Cris? Iglesia Católica, ¿ok? Estamos hablando de decretos que además que son Los documentos A cretenses ver, históricos, también son también volvamos fascistas, al son tema, por leyes los favor. indios son vigentes, nazis son leyes y los vigentes. Y tú de quieres Malaya negar, son no, rubios. Luis, tú estás faltando, Vijay, tú es estás, que, a ver, mira, faltando Participantes para poder 192. Sí, interactuar. estaría bueno ¿Ok? que Porque la usted señora haga su tampoco es Estás el paladín de la intervención. faltando verdad. Estaría bueno. respeto. Usted no es paladín de la verdad, debería dejar hablar al resto también. Sí, sí, honestamente, debería hacer Están silencio a la faltando señora. respeto. Están faltando No, respeto no, porque no, mientras ustedes estén es hablando por que, Vijay, mucho decir que tiempo, haga silencio no es yo, falta de yo respeto, la verdad. Es me democracia, mantengo democratización. callada. No, eso no tiene ninguna cosa de anacronismo. sí Cuando se tiene, Vijay, estudia porque es las Señora, que eso es un si leyes, ocupamos anacronismo. esa lógica para hablar de no puede, fascismo, Cíteme algún no, historiador del estaríamos siglo diciendo, XXI que diga que el fascismo nació en España. que los aztecas cuando eran es un fascistas. No, o sea, no podemos hablar de fascismo porque el fascismo cumple 14 puntos muy específicos O que los sea, explica ¿qué Humberto carajo se Eco. supone que es la cultura fascista? Mata gente. Ah, bueno, entonces ya, o sea, todos somos fascistas por naturaleza, por el amor de Dios. Las locuras, No las es locuras eso, que uno tiene no que es eso, escuchar. mira, no es eso, mira, cuando Kissinger entrevista a los chinos, a quién, a Mao o a Zhou Enlai, no recuerdo, le pregunta sobre la Revolución Francesa y le responde este dirigente chino, es demasiado pronto para entender qué fue la Revolución Francesa. Estamos hablando de 200 años. Claro, 200 años es la historia de Estados Unidos, pero para China 200 años es nada. China y la humanidad misma, nosotros, todos los seres humanos debemos, cuando vemos la historia finalmente es común, todos venimos de África. Cuando vemos la historia debemos ver las particularidades. Y una de las particularidades que hay que ver no es Señor, eso es anacrónico, por eso, anacronismo, por una el de las amor de Dios. particularidades que hay que ver Estás son los 500, traspolando pero deja conceptos. pues, No, pero es ya que ves, una de las no vengas a particularidades que hay que defender lo ver son indefendible. los Eso es 500 un años de anacronismo. Europa. Yo El cuando leo fascismo a es un Stanley G. accidente más, Page no es me un dice que el accidente más fascismo nace con Roma, dentro de o que el, todas las o que el, culturas de Europa. o que el fascismo O sea, nace el aporte con de los Europa al españoles, por el mundo, amor de Dios. si hay Pero alguno, citan es autores, eso. Amaru, o citan sea, Si hay académicos, algún, mira, citan si hay académicos algún que digan aporte esa de Europa locura. al mundo, Amaru, es es ese, que, no es que sí, existen. perdón, Amaru, pero pero lee la Pero historia, citas Amaru, académicos. ¿dónde se ¿Cuál habló? historia? Ese si hablamos es el Citan de problema de académicos, vivir que precisamente te tienen. pregunto. Mira, he presentado videos aquí donde los europeos discuten su propia crisis. Amaru, Los mismos europeos, eruditos,
Mira, discuto con africanos, con chinos que tienen una Sí, sí, historia, ya ven su vienes historia tú con el Estás milenaria, que cayendo en los una y chinos estás son viendo falacia que la una crisis milenaria, europea empíricas, no es de ¿Podéis ahora, dejar hablar no a es estás algo Gav? que hace propaganda 500 china años. empírica, de pero verdad. caes en un error argumentativo. ¿Qué Amaru, tiene es que que, ver? es O que, sea, es una falacia lo que es decís. que, es Tienes que que ver que sí, lleva es una 5.000 años. falacia.